México, país de los tacos y de las enchiladas, de la música mariachi, pero también un lugar lleno de misterios que dan mucho en qué pensar. Es por eso que hice un iceberg de los casos más peculiares de mi país. El iceberg está organizado desde los más ligeros y simplemente interesantes hasta los incidentes más oscuros e inquietantes. Sin nada más que agregar, este es el iceberg hecho por mí de algunos de los misterios más grandes de México. Durante el Mundial de Fútbol de 1986, la mascota que representaba a México originalmente era el actor mexicano Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, pero al final esta idea decidió cambiarse porque decían que no representaba bien a México. De hecho, llegaron a catalogar al personaje como parte del grupo de los marginados, como un lastre social. Al final, la idea fue descartada. Un dato algo insignificante, pero interesante. Se dice que en la Ciudad de México hay túneles de metro secretos que originalmente fueron usados para casos específicos como transportar al presidente en caso de ataque y demás. Estos túneles aún siguen siendo una leyenda. Después del desastre de Chernobyl, la Conasupo, una empresa propiedad del gobierno, siguió comprando leche en polvo contaminada de radiación proveniente de Irlanda. En aquel momento no había tanta información referente al tema de la radiación y no le dieron importancia, inclusive sobre algunos avisos de peligro que la leche estaba contaminada. Durante el famosísimo programa de televisión del Chavo del Ocho, hubo ciertos metrajes donde se logró ver a una misteriosa persona asomándose por el set. Nadie sabe quién era y por qué lo hacía. El Libro Rojo es una antología que relata los crímenes más oscuros cometidos en México durante siglos pasados, para muchos una gran obra literaria. La línea 12 del metro de Ciudad de México se desplomó el 16 de junio del 2021, teniendo 26 víctimas mortales. Muchos afirman que fue por negligencia de no reparar los soportes de las vías a tiempo. En la Universidad Autónoma de México hay grupos de jóvenes que en algún momento estudiaron, pero algunos dejaron sus estudios y se convirtieron en porros. Estos grupos suelen hacer disturbios, robando camiones, asaltando y funcionando como grupos de choque, rompiendo con violencia huelgas estudiantiles a conveniencia política y económica. De hecho, estos suelen refugiarse en instituciones estudiantiles como la UNAM. Se dice que son usados por la policía para poder controlar las manifestaciones estudiantiles a través del miedo. El popular Canal 5 en algunas ocasiones, normalmente durante la madrugada, han llegado a publicar en Twitter perturbadores metrajes y memes con contextos oscuros. Nadie sabe por qué lo hacen ni si es que es una broma, nadie lo sabe. El 9 de diciembre del 2012, una famosa cantante mexicana murió en un accidente de avión. Teorías de su muerte hay muchísimas. Algunas dicen que fue silenciada, otras dicen que fingió su muerte. Nadie lo sabe. Otro famoso cantante mexicano, pionero de los narcocorridos, el 15 de mayo de 1992, en un concierto en Culiacán, Sinaloa, recibió una carta donde posiblemente lo amenazaban de muerte. El metraje de él leyendo la carta sigue existiendo. Fue encontrado muerto ejecutado cerca de la carretera. Algunos dicen que su camioneta fue interceptada por hombres vestidos de policías. Nadie lo sabe. Después de un concierto en Reynosa, Tamaulipas, el famoso cantante fue atacado en su camioneta con múltiples disparos que ocasionaron evidentemente su muerte, la de su chofer y de su representante. Además, incluso salió herido su primo que allí también estaba. Teorías de la causa de su muerte hay muchísimas, como que la letra de una de sus canciones menciona de mala manera a una banda de narcotraficantes y que por ende estos tomaron represalias, o que inclusive su primo entregó al cantante a este grupo de narcos. Hasta la fecha nadie sabe exactamente por qué lo mataron. Luis Donaldo Colosio era un famoso político candidato a la presidencia. Fue muerto a manos de un pistolero de 23 años. Algunos afirman que en realidad era una conspiración corrupta en su contra y contrataron a este pistolero que más tarde metieron en prisión. En los años 20, después de la Revolución Mexicana, Estados Unidos se atemorizó de que México se convirtiera en un país socialista. Esto debido a que la guerra de revolución aspiraba a una distribución social equitativa de la tierra y la riqueza entre los mexicanos. Debido a esto, Estados Unidos elaboró un plan de conquista de territorio mexicano. Ahí es donde entró nuestro agente 10B, un misterioso espía del que no se sabe su nombre o nacionalidad.
Este espía recopiló mapas, cartas y en general planes de invasión estadounidense que envió al gobierno de México, firmado por el nombre 10B. El presidente Calles en aquel entonces envió copias de estos planes al presidente de los Estados Unidos. Estos, al saber que sus planes fueron saboteados, negaron la veracidad de esos documentos. Posiblemente gracias a la agente 10B se evitó una brutal guerra. Luis Estrada es un director de cine que es muy conocido por su tetralogía de filmes de crítica abierta hacia el sistema político mexicano y los temas polémicos que giran alrededor de este. En el 2010, este hombre fue amenazado por un cártel de narcotráfico, obligándolo a abandonar su rancho. Este valiente hombre, en lugar de irse, despidió a todos sus trabajadores y familia de su casa. Se armó él solo con todas las armas que tenía y se refugió en su casa a la espera de los narcos. Cuando estos llegaron, hubo un intenso tiroteo entre don Alejo Garza y los narcos. Al final, los sobrevivientes de la banda de narcotráfico huyeron con rumbo desconocido. Don Alejo, herido de gravedad, murió defendiendo su casa y su rancho. Para muchos, un héroe mexicano. El 6 de marzo del 2022, en un partido de fútbol entre Atlas y Querétaro, aficionados de ambos bandos tuvieron una intensa riña que acabó en varios muertos y muchos heridos. Se han identificado en redes sociales a los atacantes, pero se duda mucho de que tengan consecuencias legales. Era un activista que protegía a las mariposas monarca, ya que su hábitat estaba en peligro debido a actividades humanas. En enero del 2020 fue encontrado muerto en un pozo. Nadie sabe con certeza quién fue el responsable. Él solo quería perseverar la vida de las mariposas. En Iguala Guerrero, en el 2014, hubo un movimiento de estudiantes que robaron algunos camiones para hacer su manifestación. Evidentemente fueron acorralados por elementos policiales y detenidos 43 estudiantes. Lo inquietante es que después de eso, estos estudiantes nunca regresaron a casa y hasta la fecha están desaparecidos. Durante la manifestación estudiantil de los años 60, se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, México. El mitin llegó a tener a miles de estudiantes, profesores, trabajadores y acompañantes. Estos abogaban por la escuela pública y señalaban al gobierno de agresor y corrupto para con ellos. Pero la tarde del 2 de octubre de 1968, elementos del ejército y grupos paramilitares abrieron fuego contra los estudiantes de aquella plaza, dejando cientos de muertos. No solo eso, sino que persiguieron a los sobrevivientes que se refugiaron en edificios cercanos y muchos los llegaron a golpear y a rematar allí. La causa, como se acercaban los Juegos Olímpicos de ese año, símbolo de prosperidad en el país anfitrión, el gobierno no quería que los estudiantes interfirieran. Después de la masacre de Tlatelolco, es evidente que había metrajes de fotógrafos y videógrafos que lograron capturar el hecho, además de reporteros con cámaras sofisticadas para la época. Se sabe que el gobierno de México ordenó destruir toda la evidencia de este hecho. Hasta la fecha aún se conservan algunos metrajes de ese día, sin embargo hay muchísimos más que se perdieron para siempre. Después de la masacre de Tlatelolco, los medios evidentemente no reportaron lo sucedido. Sin embargo, los mexicanos recuerdan con claridad que esa misma noche, uno de los reporteros más famosos de la época, Jacobo Zabludowski, llegó a presentar el programa de la noche ese mismo día 2 de octubre, con un "Hoy fue un día soleado", llenando de impotencia a miles de mexicanos al saber de la corrupción de las televisoras de aquel entonces. ¿Cómo se deshicieron los cadáveres de los estudiantes de Tlatelolco? ¿Dónde están? Esta pregunta sigue sin responderse y lo seguirá por décadas. En junio de 1971, 3 años después de lo sucedido en Tlatelolco, estudiantes sobrevivientes y nuevos que se integraron al movimiento decidieron reanimar las manifestaciones. Sin embargo, un grupo de choque paramilitar conocido como los Halcones llegaron y arrasaron con palos a golpear a los estudiantes. Pero a los minutos llegaron a usar armas de fuego y asesinar estudiantes. Se dice que este grupo paramilitar fue contratado por el gobierno para limpiarse las manos de responsabilidad. A principios del siglo XX se detuvo a Francisco Guerrero Pérez, un asesino en serie mexicano que desde 1880 aproximadamente llegó a asesinar a 20 mujeres prostitutas. Este caso es muy particular porque se parece muchísimo al caso de Jack el Destripador. De hecho, estos dos asesinos, el chalequero y Jack, fueron contemporáneos, con la diferencia de nacionalidad y que al chalequero sí lo llegaron a arrestar.
Fue una pareja de asesinos seriales que violaron y asesinaron brutalmente alrededor de 20 mujeres, incluidas adolescentes y niñas. Además, cometían canibalismo con sus víctimas. Afortunadamente, fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua. Todos estos casos nos dejan con mucho en qué pensar. ¿Cómo es que en un país tan hermoso como lo es México pueden ocurrir actos tan brutales y crueles como los que relaté anteriormente? Muchos de estos casos están resueltos, algunos pasaron al olvido. Sin embargo, otros dejan preguntas que posiblemente jamás serán respondidas, dejando a muchos casos como un misterio más sin resolver.